Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, partamos nomás. Voy a compartir pantalla para que... Mm, Voy a apagar mi cámara por el internet. Colapsa un poco al compartir pantalla. Bien, entonces hoy vamos a hacer, bueno, lo que comenzamos a hacer la semana pasada fue el modelo lineal múltiple, para hacer las comparaciones entre diferentes modelos y transformaciones de Box-Cox. Las notas van a estar hoy, ya les subimos a la pauta para que la puedan revisar y hoy en la noche van a estar listas las notas arriba de la primera tarea. Bien. No he terminado de corregir todas las tareas todavía, pero los que llevo no están tan mal. Bueno, pero ahí pueden revisar igual la pauta y hacer la comparación. Bueno, entonces empecemos con el modelo lineal múltiple. A ver si puedo agrandar acá. ¿Cómo era? Ahí está. Ya. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Sí, sí, sí. Bien, vamos a tomar el dataset state.x77, que es un dataset que viene en la librería de Plir. ¿Bien? Y vamos a modificar los nombres solamente para trabajar los nombres en español. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo acá, por si acaso, por si la conocen con los otros nombres. Entonces, este dataset, para los que no lo conocen, a ver, voy a cargarlos primero, contiene estas variables, todas variables numéricas: habitantes, ingresos, analfabetismo, esperanza de vida, asesinatos, universitarios, heladas, área y densidad poblacional. Acá arreglamos un poco la variable densidad poblacional para cambiar la escala solamente. O sea, creamos la variable densidad poblacional, ¿verdad? Dependiendo de los habitantes y del área que son variables que vienen en el dataframe. Entonces, la idea acá es poder predecir la esperanza de vida de las personas dependiendo las otras variables que tenemos, ¿verdad? Que son 8 variables. ¿Sí? Entonces la esperanza de vida sería es nuestro objetivo, así que nuestra variable dependiente que vamos a tratar de estimar a partir de un subset de las otras variables, ¿verdad? Pueden ser todas o pueden ser menos, eso es lo que queremos determinar. Entonces, primero miremos cómo están construidas las variables, vamos a analizar las relaciones entre ellas. Y acá podemos arrojar con la correlación de Pearson, ¿sí? Podemos ver qué variables están correlacionadas entre ellas. ¿Verdad? Y por supuesto también qué variables están correlacionadas con nuestra variable de interés, que es la esperanza de vida.
En el siguiente se va a ver un poco mejor acá. Acá lo vemos en un diagrama. Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, la esperanza de vida se ve muy correlacionada con la variable asesinatos. ¿Sí? Lo mismo con analfabetismo, pero a la vez analfabetismo, por ejemplo, está muy correlacionada, está una correlación inversa, ¿verdad? Acá hay una correlación directa fuerte entre analfabetismo y asesinato. Entonces, así a primera instancia es esperable que nos quedemos con una de estas dos variables y no con ambas, ¿verdad? Como para ir pensando cómo va a ir quedando nuestro modelo. La idea es no tener información repetida. Acá lo que estamos teniendo es información repetida, porque están muy correlacionadas las variables. Bueno, todo eso lo tenemos que ir estudiando, pero eso esperaríamos, ¿verdad? Y así con todas las otras. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, que la esperanza de vida está poco correlacionada con la densidad poblacional. Lo mismo que con el área, ¿verdad? Entonces, probablemente nuestro modelo no va a contener estas variables, ¿sí? Como un primer acercamiento. ¿Vale? Bien. Luego, podemos ver de nuevo la relación entre las variables, pero esta vez lo vamos a ver con un gráfico, ¿verdad? Lo podemos ver todo en una misma figura, que acá nos entrega más información. Sobre la diagonal está la misma información que estábamos viendo anteriormente, podemos rescatar las mismas conclusiones, ¿verdad? Pero luego tenemos también la distribución de las variables, y con eso podemos ver, bueno, todo esto ya lo dijimos, ¿verdad? Tiene una mayor relación. La variable, nuestra variable de interés tiene una mayor correlación con asesinato, eso lo habíamos visto. Está esperanza de vida, asesinato acá. Acá, ¿verdad? 0.8 casi. Lo mismo con analfabetismo y con universitarios. Con universitarios 0.6 más o menos y con analfabetismo también 0.6 casi. Entonces está bien correlacionado con esas tres variables. Bueno, lo que dijimos anteriormente también, que analfabetismo está bien relacionada también con los asesinatos, ¿verdad? Entonces probablemente nos vamos a quedar con una de las dos variables. Y además podemos ver la distribución de las variables, ¿verdad? Acá podemos ver que el área, esta área acá, el área pareciera tener una distribución exponencial más que una distribución normal. Lo mismo con la densidad, que bueno, está construida con área, así que es esperable. Y con habitantes, acá está, ¿verdad? Al parecer no tiene una distribución normal. Eso es nuestro primer acercamiento a los datos de los modelos. Entonces tenemos que definir qué variables vamos a usar para nuestros modelos y podemos partir utilizando todas las variables, construir un modelo. ¿Sí? Hay varias técnicas o varios métodos que uno puede ir eligiendo las variables, que las vamos a ir viendo más adelante. Ahora los vamos a ir haciendo como prueba y error prácticamente para ir comparando los modelos. ¿Sí? Entonces acá arrojamos el primer modelo que predice la esperanza de vida a partir de todas las otras variables disponibles. ¿Sí? Entonces vemos acá que aparece el intercepto significativo, aparecen los habitantes significativos, asesinatos y un poco significativo los universitarios. Un poco significativo, vocabulario más o menos, pero bien. Ya, entonces acá podemos usar el estadístico F para comparar entre modelos, ¿verdad? Entre mayor sea el valor de F, mejor nuestro modelo se está ajustando a los datos. Entonces queremos buscar
que el estadístico F sea mayor y que el p-value sea menor, ¿verdad? O sea, más significativo. Entonces, por ejemplo, podemos eliminar la variable que es menos significativa en el modelo y tiene un p-value mayor, en este caso, analfabetismo. Entonces, podemos tirar un segundo modelo con todas las variables menos analfabetismo. ¿Sí? Va a ser nuestro modelo 2. Y si se fijan acá, 1, 2, 3, 4, acá aparece la variable... no, están las mismas todavía. Bien. Acá el estadístico F aumentó, ¿cierto? Era 15 y era 17. O sea, el quitar esa variable mejora nuestro modelo y el p-value también disminuyó. Esto de 1.12 va de 1.7 a 1.12. Exponencial a la menos 10. Bien, entonces podemos seguir haciendo este proceso hasta que lleguemos al mejor modelo, e incluso se pueden hacer todas las combinaciones posibles, que no es muy eficiente, ¿verdad? Por eso después vamos a ver algunos métodos para elegir esto de forma más eficiente, pero ahora podemos ir eliminando, por ejemplo, área. ¿Sí? Vamos a eliminar, bueno, en el siguiente no eliminé área, pero bueno, vamos a ir eliminando las que no son significativas. Acá eliminamos ingresos. ¿Sí? Y acá vemos también que volvió a aumentar el estadístico F, por lo tanto estamos mejorando nuestro modelo. Y acá nos queda que no es significativa área y densidad. Eliminamos área para el modelo 4. ¿Sí? Que al parecer esto es un mejor modelo también. Y finalmente dejamos solamente las variables significativas en el modelo, que son las mismas que en un comienzo, para ir viendo el proceso, y terminamos con un estadístico F con un valor de 31.37 y un p-value mucho menor al anterior, ¿verdad? Este está a la menos 12 y el otro está a la menos 10. Entonces, para comparar los modelos también podemos verlos todos en cadena. Acá podemos ver todos los modelos juntos con esta librería para poder hacer la comparación. Es la misma información que entregamos, que vimos recién, pero de forma ordenada. ¿Sí? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, el estadístico F y cómo va evolucionando al cambiar los modelos. ¿Sí? Y vemos que para todo es significativo. Para P menor a 0,01. Entonces, finalmente, nuestro mejor modelo es el modelo 5, que contiene estas variables, ¿verdad? Habitantes, asesinatos, universitarios y heladas. O sea, quedamos con 4 variables de las variables originales. Podemos ver cómo ajusta este modelo, por ejemplo, y acá podemos ver un primer acercamiento también, que el modelo se ve más o menos normal. Este es un ggplot. Y que en los extremos tiende a desordenarse un poco, lo que suele pasar, que vimos la semana pasada también. Entonces, siempre que creamos un modelo, es bueno que entreguemos los intervalos de confianza también. Acá podemos ver los intervalos de confianza de cada uno de los predictores. Y como vemos, estos 3, ninguno incluye el 0, que es lo esperable cuando tenemos un predictor significativo. Acá tenemos un predictor que incluye el 0, que no es lo ideal, porque estamos diciendo que dentro del intervalo de confianza ese predictor puede tomar, o sea, el coeficiente de ese predictor puede tomar el valor 0, lo que lo hace no significativo, ¿verdad? Y eso es porque justamente nuestra variable, si se fijan acá, la que estaba como al límite, ¿verdad? Es significativa para un p-value de 0.1. Es bastante alto. Entonces también podríamos probar el siguiente modelo eliminando esta variable y ver si mejora o no el modelo. Ir chequeando bajo esos parámetros. ¿Bien? Entonces, ahora para incluir las predicciones, voy a tirar 3 puntos al azar, 3 puntos random, para poder hacer la predicción dependiendo de este modelo que acabamos de crear.
¿Ya? Entonces esta es nueva data que el modelo no ha visto, pues le entregamos valores para los cuatro variables, para los 4 predictores, ¿verdad? Y le pedimos que haga la predicción sobre nuestro modelo, y acá nos entrega los valores predichos y sus intervalos de confianza. Tenemos por acá tenemos los intervalos de confianza y acá tenemos los intervalos de predicción. ¿Ya? Nosotros esperamos que ambos intervalos estén centrados en el mismo valor, o sea que el fit sea el mismo, ¿verdad? Como ocurre acá. Y los intervalos son parecidos, pero la diferencia es que los intervalos de confianza aplican el valor promedio que se espera de la predicción para el valor de X, para el valor nuevo, ¿verdad? Mientras que los intervalos de predicción no se aplican al promedio. Entonces, por eso los intervalos de predicción siempre son un poquito más amplios que los intervalos de confianza. ¿Ya? Pero acá lo importante es que manejemos los intervalos ambos intervalos de las predicciones. Bien, entonces ahora que tenemos nuestro modelo como nuestra intención de modelo, tenemos que validar todas las condiciones para la regresión múltiple. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Voy súper rápido, ¿no? Bien, entonces una de las condiciones que tenemos que tener para que el modelo sea viable es que sea lineal, ¿verdad? Que estemos trabajando con relaciones lineales entre los predictores y la variable de respuesta. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver esta relación en diagramas de dispersión y lo podemos hacer también con los test de hipótesis. Entonces primero hagamos un diagrama de dispersión. Ahí está. ¿No? Y lo que esperamos es que los valores circulen alrededor del cero. ¿Bien? Se estén todos alrededor del cero y con del cero, perdón. Y acá lo podemos ver directamente en la variable de dispersión. ¿Sí? Entonces acá, en este caso, se puede ver en el diagrama que se cumple la linealidad de los predictores, ¿sí? Para los 4 que estamos utilizando. Están todos circulando alrededor del cero. Luego necesitamos ver la distribución, que los residuos distribuyan normal, ¿verdad? También lo podemos ver en el diagrama o podemos usar un test de hipótesis para ver distribución normal, como el Shapiro. Se recuerden que acá, mientras más se ajuste la línea de la normal, que es esta línea, ahí sería una normal perfecta, más cercano a la normalidad están los datos, ¿sí? Entonces acá también se ve que tienen una tendencia normal, pero en los extremos se tiende a separar un poco, ¿verdad? A perder un poco la normalidad. Y esto lo podemos validar con el test. Entonces acá nos entrega un valor P de 0.05, un estadístico de 0.98 casi. Y nuestra hipótesis nula en este test es que distribuye normal. Entonces con estos valores no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto podemos asumir que distribuyen normal. Luego tenemos que comprobar la homocedasticidad. Y también lo mismo, podemos hacer un test de hipótesis o podemos verlo al graficar. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que se vea no se vea un patrón entre la dispersión de los datos.
¿verdad? Acá se ven bien homogéneos la variabilidad de los datos en torno al 0, ¿verdad? Entonces eso indicaría que los datos cumplen con este criterio. Y eso lo vamos a validar también con el test de hipótesis. Acá la hipótesis es que los residuos son siguen la homocidasticidad. ¿Ya? Y como vemos acá también, nuestro estadístico y el p-value nos dice que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, podemos asumir que los residuos siguen, cumplen con la homocidasticidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, después tenemos que probar la multicolinealidad, que es cuando tenemos dos variables que estén muy correlacionadas entre ellos. ¿No? Entonces vamos a usar vamos a mirar de nuevo la matriz de correlación, pero solamente entre los predictores que estábamos utilizando. ¿Ya? Entonces acá podemos ver que no hay algún valor como muy fuerte entre las variables. Quizás entre asesinatos y heladas se ve una correlación un poco más fuerte, pero en general no son tan fuertes, ¿verdad? Están muy cercanas al 0,5. ¿Sí? Y bueno, lo mismo podemos hacer un análisis de inflación de varianza y vemos que todos los valores que entregan son valores del orden del 1 punto algo, son valores pequeños. Falta 1, 2, 3, 4, no hay tanto. Sí, son valores pequeños. Cuando tenemos valores entre 5 y 10 es porque podemos tener posibles problemas con estas variables, ¿verdad? Y ya valores mayores o iguales a 10 son valores muy problemáticos y hay que hacer alguna transformación, algún ajuste o ver qué el problema está pasando, ¿verdad? Pero en este caso están bastante bien, son todos del orden del 1 punto algo. Y respecto a las autocorrelaciones, podemos chequear con el estadístico, con esta prueba de hipótesis, ¿verdad? Y la hipótesis acá es que no hay autocorrelaciones y vemos que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, así que podemos aceptarla y decir que no hay autocorrelaciones en este caso. Ahí terminamos de validar todas las condiciones para la regresión lineal múltiple. Entonces, con estos valores, validando todas las condiciones, podemos decir que nuestro modelo es aplicable, no está violando ninguna de las ninguna de las condiciones necesarias, por lo tanto es aplicable. ¿Puede haber otro modelo mejor? Claro que sí, se pueden hacer otras combinaciones de predictores y podemos encontrar un mejor modelo que también esté ajustado a los criterios de los modelos lineal, pero por ahora este es el mejor que encontramos. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ya, entonces dentro del mismo modelo también podemos identificar posibles valores atípicos o influyentes, ¿cierto? Los outliers. Vamos a buscar outliers, vamos a graficar, este es el mismo gráfico que hicimos la semana pasada, y valores sobre 3 son valores que consideramos como outliers. En este caso no hay ninguno. Y cuando hay, los podemos correr con este código, ¿verdad? Para que identifique cuáles son. En este caso no va a arrojar nada porque no hay ninguno mayor a 3, entonces no tenemos ningún outlier. Aún así pueden haber valores influyentes en el modelo. Acá vamos a hacer un summary de los valores influyentes. Y acá tenemos todos estos valores, 1, 2, 3, 4, 5 valores que hacen tender la data hacia un lado, son muy influyentes en el modelo, por lo que quizás si sacamos estas observaciones puede mejorar el modelo, habría que probarlo, ¿verdad?
más les iba a decir acá? Acá los últimos dos, los que se suelen usar son el valor de HAT para clasificar los modelos como influyentes o el Cook Value, que es este de acá, ¿sí? Los dos últimos. Esto es lo mismo que el anterior, pero acá estamos graficando los valores influyentes, ¿verdad? Acá tenemos Hawái, que lo teníamos arriba. ¿Sí? Y acá está graficando cómo están influyendo los valores en los modelos. Esto es lo mismo que vimos arriba, ¿verdad? Que el análisis muestra que hay varias observaciones influyentes, que son estas 5, que exceden los límites de preocupación para los valores de... y esto es lo mismo que les decía, ¿verdad? Que cuando tenemos valores muy influyentes, podemos eliminar estos valores al principio antes de comenzar a hacer el modelo, para ver si el modelo mejora o no, eliminando estas predicciones que pueden estar alterando la tendencia de nuestro modelo. Bien. Entonces, simplemente como conclusión de nuestro modelo, nos queda la esperanza de vida, igual, estos son los coeficientes que obtuvimos en el quinto modelo, en el último que hicimos, ¿verdad? Acompañado por cada uno de los predictores. Entonces, finalmente, este modelo, que fue el mejor que encontramos, logra explicar un 73.6% de la variabilidad observada en la esperanza de vida, ¿ya? Y esto lo sacamos del summary del modelo, ¿verdad? Que está más arriba. ¿Sí? El TGF ya vimos que era significativo, incluso era mucho más significativo, o sea, incluso era mejor que los otros modelos que vimos. Y se satisfacen todas las condiciones, también las probamos uno a uno. ¿Ya? Y dos observaciones parecen ser las más influyentes. 2 y 5. Claro, de Hawái y Washington, ¿verdad? Que tienen como los círculos más grandes. Aún así se podrían probar con los 5 valores más influyentes o los 3 valores más influyentes. Así. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es lo del modelo lineal múltiple, comparamos varios modelos y chequeamos todos los criterios. Todo bien hasta acá. Bien, vamos con las transformaciones de Box-Cox, entonces. Ya. Vamos a usar este dataset que contiene... Ya no le mostré. Los salarios por años. ¿Sí? Entonces tenemos, son 25 años considerados y los salarios entre estos valores. Quizás podríamos haber visto exactamente. Ya, acá se ve. ¿Sí? Así es como está construido este dato. Son solamente dos variables. ¿No? Entonces, primero vamos a hacer el primer acercamiento, como siempre, los datos. Vamos a graficar los datos que tenemos, graficando también la línea diagonal. Entonces acá podemos ver a simple vista que probablemente que tiende a seguir que tiene una tendencia lineal. ¿Да? Sigue la tendencia, los puntos siguen una tendencia lineal, pero al parecer no cumpliría la condición de
varianza constante, ¿cierto? La variabilidad acá a veces es mucho menor que la variabilidad arriba, ¿cierto? Tiene esta forma como de icono. Entonces, acá no estaría cumpliendo ese criterio, tendremos que chequearlo claramente, pero a simple vista podríamos observar eso. Entonces vamos a hacer un modelo lineal simple donde vamos a predecir la variable salario a partir de los años. Sí, acá está. Los años aparecen significativos, así que estamos bien. Y tenemos un estadístico F, bueno, no lo estamos comparando con nada, y un error, no, un R square de 0,83. ¿Sí? ¿Ya? So acá podemos hacer ahí se ve un poco mejor. Sí. Entonces acá pues estamos haciendo de nuevo los gráficos, ¿verdad? Para ver gráficamente si se cumple estos criterios. ¿Sí? Acá vemos lo mismo que en el gráfico anterior, pareciera que la variabilidad no es igual al principio y al final, ¿cierto? Va aumentando a medida que van aumentando los años. ¿Sí? Y acá pareciera tener un comportamiento normal. ¿Sí? Sigue bastante bien la línea de la normal. Sí, tenemos que... Entonces lo importante es que pareciera no tener varianza constante. Entonces tenemos que hacer una transformación de los datos para poder mejorar esa variabilidad y que cumpla este criterio, ¿verdad? Y vamos a usar la primera, una de las cosas más utilizadas al ver este tipo de problemas es estabilizar la varianza utilizando un logaritmo. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la variable salary como el logaritmo de salary para tratar de linealizar los datos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un plot y pareciera haber mejorado un poco, ¿verdad? A simple vista. ¿Sí? Ahora sí se ve más constante la variación, no hay una... ¿dónde dejamos? Bueno, no hay una diferencia evidente entre el principio y el final. Acá se ve un poco más constante. Pero si graficamos los datos de la escala original, o sea, los datos sin transformación, y le ajustamos una línea, en vez de una línea recta, ¿verdad? En vez de una constante, le ajustamos una curva exponencial, vemos que los datos parecieran tener esta tendencia. ¿Sí? Lo que sigue siendo un modelo lineal porque lo que hacemos es transformar la variable respuesta con el logaritmo, que es una combinación lineal de los predictores igualmente. ¿Sí? Así que no había problema con eso. Luego podemos graficar, hacer los mismos gráficos anteriores, pero esta vez con la variable ajustada. Y vemos que acá ya se observa mucho mejor la diferencia de variabilidad entre el principio. No se ve un patrón evidente, ¿verdad? Como sucedía en el anterior, que era como un cono. ¿Sí? Acá se ve como bien distribuido, alrededor del cero. Y bueno, el ggplot sigue estando bien a simple vista. Y además podemos evaluar los errores cuadrados. Sabemos que el error cuadrático pareciera ser mucho menor en el ajustado, pero hay que tener ojo cuando hacemos esto porque esta diferencia se debe a la diferencia de escala que estamos utilizando, entonces tenemos que volver a la escala original
para poder hacer una comparación de los datos, ¿sí? Entonces, ojo con tomar las conclusiones eh, y no evaluar la escala en la que estamos calculando los datos. Entonces, volvemos a la escala original y acá recién podemos hacer la comparación. Acá están ambos en ambas escalas y ya no se ve esta diferencia gigante entre ambos errores cuadráticos. ¿Ya? Entonces, damos el summary al modelo ajustado con logaritmo y vemos que el modelo aumentó, o sea, mejoró, ¿sí? Que el estadístico F aumentó. Antes estaba, vamos a volver a revisar el de arriba, acá, ¿cierto? 492 con un p-value, bueno, mínimo de menos 16, 2.2 por menos 16. Y acá estamos en lo mismo porque el mínimo. Y 805 de valor estadístico, o sea, mejoró el ajuste de nuestro modelo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Entonces acá vamos a hacer la transformación Box-Cox. Y acá lo que buscamos es el valor de alfa. Acá nos entrega directamente el valor de alfa que va a hacer un mejor ajuste en los datos, ¿verdad? Y el intervalo de confianza de este valor. Entonces, cualquier valor que tomemos entre el intervalo de confianza nos va a entregar un buen ajuste, una buena transformación, ¿no? Ya, esto es solo un zoom de lo mismo. Entonces vemos acá que el lambda está bastante cerca de 1 y el 1 también está dentro del intervalo de confianza, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente esto es prácticamente no hacer una transformación, ¿verdad? Porque la transformación que nos está sugiriendo es i menos 1, ¿sí? O sea, se simplifican los lambda y nos queda simplemente i menos 1. Y esto no va a cambiar la varianza. Y no debería ser tampoco que el modelo se ajuste mejor, ¿cierto? Porque simplemente estamos trasladando los datos, restándole 1 a cada valor. Ya, entonces acá arrojamos también el mismo gráfico anterior y vemos también que no se ve ningún patrón evidente. Entonces podemos decir que probablemente se verifica el criterio, ¿verdad? El criterio que teníamos problemas. Y eso lo podemos chequear también con los tests de que los residuos sean homocedásticos. ¿Sí? Y acá se cumple, ¿verdad? No se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto podemos asumir que los residuos sí son o sí cumplen con la homocedasticidad. Y un test Shapiro para ver que distribuye normal. ¿Sí? Tampoco se rechaza hipótesis nula, por lo tanto podemos asumir que se distribuye normal. Estaríamos cumpliendo los supuestos del modelo. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para otro dataset. La idea acá es, el dataset anterior verificaba que finalmente no estábamos haciendo una transformación, ¿verdad? Porque el lambda nos daba un valor 1. ¿Sí? Entonces no estábamos, acá la idea es hacer una transformación con un lambda distinto. O sea, vamos a usar este otro dataset que es Gala Dataset. También está instalado en los paquetes, así que no hay que cargar la data.
Voy a generar el modelo con todas las variables disponibles, especies. Lo que estamos prediciendo son las especies en este caso, ¿verdad? Con todas estas predictores. Área, elevación, cercanía. Esta es la distancia, no estoy segura. Bueno. Entonces grafiquemos los datos para tener una idea y acá se ve claramente que no hay, que la variabilidad es distinta para valores pequeños o para valores mayores, ¿cierto? Va aumentando. Acá, la variabilidad acá no es, tiene esta como forma semi-econo también, podríamos decir, no está como homogéneo. Entonces le vamos a aplicar Boxcox y acá obtenemos nuestro, creo que acá, no lo ajusto. Acá está nuestro intervalo de confianza entre el 0, un poco más alto del 0,1, ¿verdad? Hasta como el 0,5 más o menos podemos tomar valores y el mejor valor está cercano al 0,3 algo, ¿cierto? Está un poquito más allá de la mitad. Podemos hacer un zoom y ir chequeando los valores que tanto nos ajustemos, pero nos podemos quedar con el 0,3 que está bastante cercano al mejor valor encontrado para lambda. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la transformación con 0,3. Acá está escrita directamente la fórmula. Y hacemos la transformación. Y graficamos nuevamente los variables esta vez transformados. Entonces, si se fijan acá, la variabilidad cambió drásticamente lo que teníamos antes, que era esto, estaban como todos centrados por acá y acá unos puntos como locos, ¿verdad? Y acá sí vemos que hay como una, que no hay en realidad como un patrón muy claro. ¿Sí? Entonces, se ve mucho mejor que el anterior. ¿Cierto? Bueno, y ahí tenemos hecha la transformación para esas variables. Ahora podemos ajustar un modelo, chequear los criterios, ¿verdad? Pero en sí, esto es la transformación. O sea, de acá, de tomar los valores, encontrar el lambda y hacer la transformación, esto es todo lo que es la transformación de Box para la variable de respuesta. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Bien, y lo último es que, ¿se acuerdan que en el primero hicimos una transformación logarítmica antes de usar el Boxcox porque es lo que se suele usar cuando vemos que tienen como tendencia logarítmica, vamos y le ponemos un logaritmo para tratar de linearizar los datos? Bueno, esto tiene una explicación usando el método de Boxcox. Se fijan, acá estoy usando el método sobre el mismo modelo que usamos anteriormente y nos queda el 0 en el intervalo de confianza y también bastante cerca del mejor valor encontrado. ¿Sí? Entonces, si ocupamos lambda por 0 y lo reemplazamos en la fórmula, lo que nos está diciendo finalmente es que la transformación sugerida es utilizar un logaritmo. ¿Sí? O sea, vamos a hacer una transformación del logaritmo de i. Entonces, finalmente, esto avala la decisión anterior de usar un logaritmo. ¿Ya? Bien, entonces, esta era la ayudantía de hoy. ¿Alguna pregunta? Cualquiera de los ítems. De la ayudantía nada. Ok, ya sé que quieren preguntar de la tarea. Entonces voy a dejar de grabar para dejar de compartir pantalla.